Pues bueno, vamos a comenzar. Nuevamente, bienvenidos a la webinar del día de hoy. Como ya se mencionó, la finalidad del día de hoy pues es presentarles a ustedes el Data Archiving o como su nombre en español lo indica, pues el archivado de datos, ¿de acuerdo? Y bueno, el objetivo de la presente sesión es dar a conocer esta funcionalidad nativa de SAP, cuál es la preparación que debemos de tener nosotros como administradores de la herramienta, es decir, las consideraciones previas, en qué casos se podría ocupar esta herramienta y bueno, todas estas consideraciones que se deben de tomar en cuenta al querer ocupar la funcionalidad en nuestra base de datos productiva. Y bueno, en la agenda del día de hoy iniciaremos por dar un poquito de contexto de la situación empresarial o el caso de uso, ¿no? Cuando se decide a nivel empresa, a nivel proceso, aplicar esta funcionalidad, daremos una introducción de qué es, a qué se refiere, ¿no? El asistente de archivado. Comentaremos también los términos que estarán escuchando en toda la sesión, entonces vamos a familiarizarnos para entender de lleno, ¿no? A lo que nos referimos en este tema. Compartiremos también antecedentes, en este caso, ¿no? Pues regresando un poquito a la parte del escenario o el caso de uso. Platicaremos también acerca del tipo de la información que se archiva con esta utilería. Comentaremos acerca de las consideraciones previas, entraremos de lleno ya como tal al asistente del archivo de datos, en donde revisaremos cuáles son los pasos principales, cuál es el checklist sugerido para correr esta utilería. Mostraremos un par de procesos de simulación con los dos parámetros que vienen definidos en este asistente. Mostraremos también ya el proceso en forma, ¿no? Para nuestra sesión, pues bueno, trabajaremos con la base de datos demo de Business One. Mostraremos también el tipo de asiento que se genera derivado de la ejecución de esta utilería. Y pues bueno, una vez que revisemos a detalle el nivel del proceso, comentaremos también cuáles sugerencias, ¿no? De más funcionalidades dentro de la herramienta podríamos utilizar, ¿no? Para completar este proceso del que platicaremos el día de hoy. Y bueno, también hablaremos sobre la base de datos de solo lectura, de cómo podemos cargar las ejecuciones previas en nuestro asistente, de cómo podemos buscar información en esta base de datos de lectura. Y ya para estar cerrando la sesión, pues bueno, finalmente comentaremos los errores principales a los que nos podemos enfrentar cuando estemos trabajando con utilería y cerraremos la sesión con información de referencia y pues bueno, obviamente la atención a las dudas que les puedan surgir con esta demostración del proceso. Bueno, pues comenzamos. ¿Cuál es la situación o el caso práctico por el que una empresa o en este caso ustedes estarían evaluando la funcionalidad de poder ejecutar esta utilería? Y partiendo de esta pregunta, pues bueno, en el escenario para esta webinar, como lo comentaba, es trabajar con la base DemoMX, la cual inició sus operaciones en el 2006. Estamos hablando de una base de datos que, bueno, pues ya tiene sus años, más de 10 años trabajando con SAP, tiene varias transacciones, entonces el volumen de la información, pues bueno, y el tamaño, pues ya se ve incrementado, ¿no? Por las transacciones del día a día. A lo que la empresa, derivado de esto y pues de todo lo que le incurre, ¿no? El volumen de su base de datos, pues está evaluando las dos siguientes opciones. La primera es realizar un corte de operaciones en la base de datos actual y arrancar o salir a productivo con una nueva base de datos cargada con saldos iniciales, migrar, por ejemplo, todos sus catálogos, ¿no? De datos maestros, y demás, ¿no? Esas parametrizaciones, eh, migrarlas a esta base de datos y pues bueno, la base anterior ya se quedaría de consulta con todas las transacciones y la nueva base de datos sería la que se configure o implemente, ¿no? Para hacer un nuevo pues ciclo de operaciones.
Ahora, la otra alternativa que también está evaluando nuestro base de ejemplo, pues es la utilería del archivado de datos para reducir el tamaño de su base actual y poder continuar con sus operaciones, ¿no? Entonces, bajo este escenario, trabajaremos el día de hoy y en el supuesto que pues nuestra base de MoMX optó por la opción del archivado de datos. Entonces, una vez que se toma la decisión, pues hay que hacer la investigación correspondiente. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este asistente? La finalidad es archivar datos transaccionales cerrados y que estén relacionados con periodos contables que ya han sido bloqueados. Y con bloqueados también nos referimos, pues bueno, que vayan al día con su contabilidad, porque como lo vamos a ver más adelante, pues hay ciertos criterios que cumplir a nivel de la información de base de datos para que este asistente pues nos permita su correcta ejecución. Es importante mencionar que esta acción es irreversible. Entonces, como todas las acciones o cambios importantes en la base de datos, pues bueno, la recomendación siempre será pues realizarlo en una ventana de mantenimiento, sin usuarios conectados, generar un respaldo de la base de datos, porque una vez que se ejecute exitosamente, pues ya no podremos revertir la operación. Y bueno, también la finalidad es que tiene un almacenamiento de información por clusters. Y estamos en el entendido que, pues bueno, clúster hace referencia a un conjunto de documentos relacionados. ¿Cuál podría ser un ejemplo de este conjunto? Pues bueno, es toda la serie de transacciones que van ligadas una a otra. En este caso, dentro de nuestra base de datos, pues ese conjunto de transacciones pudiera ser, por ejemplo, en la parte del módulo de ventas, ¿no? Una cotización, que es el documento base. Después a este documento base se le hace un pedido, después una entrega, después una factura y después se le aplica su pago, ¿no? En este escenario, pues totalmente lineal, estamos hablando de los documentos relacionados y este proceso lineal de número de documentos, pues bueno, se alojaría a su vez en un clúster. Y bueno, con este asistente, pues también es posible conocer antes de ejecutar como tal el proceso, o sea, nos da un resumen de los datos que se van a eliminar siempre y cuando pues cumplan con las condiciones que vamos a revisar. Y pues bueno, ¿cuál es la reducción esperada en el tamaño de la base de datos? Toda esta información nos la va a dar antes de ejecutar el asistente, es como el paso previo, ¿no? Antes de realizar la corrida del asistente. Y bueno, una vez que dimos una introducción de cuál es la funcionalidad del asistente, pues bueno, les comentaba también el apartado de glosario y algunos términos que van a estar escuchando a lo largo de la presentación. Entonces, hablamos de periodos archivados, periodos bloqueados también. ¿Qué significa esto de periodo archivado? Pues bueno, es el rango de fechas sobre el que se va a correr la utilería del asistente, ya sea a nivel de simulación o ya como la ejecución en firme, con ese archivado de datos. Entonces, usualmente pues tenemos una fecha de inicio, que es el primer día del primer periodo contable en el que inició operaciones la empresa. Y la fecha de finalización es el último día del periodo contable que seleccionamos en el segundo paso del asistente de archivo de datos. El sistema por defecto nos permite correr esta utilería en los periodos contables que sean por lo menos de 2 años anteriores a la fecha actual del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Si para nuestro ejemplo la base demos inició operaciones en el 2006, bueno, es posible y de ir al día con toda la información contable, pues será posible seleccionar los periodos contables hasta el año 2018. Entonces, son 2 años antes del periodo o el ejercicio actual de nuestra base de datos.
Y bueno, esto es a nivel de ERP y de sistema, ¿no? Sin embargo, pues este dato también puede variar en función de lo que pues su empresa necesita específicamente, ¿no? Si, por ejemplo, por cuestiones de auditoría, cuestiones fiscales, necesitaran, por ejemplo, la información del sistema de 4 años atrás, en total 5, ¿no? Con el ejercicio actual, pues bueno, ¿no? Entonces, eso nos dará la pauta para determinar los periodos contables que estaremos archivando, ¿de acuerdo? Y bueno, derivado de ejecutar este proceso de archivado, la base de datos va a generar un asiento contable, que será el resultado de hacer todos estos movimientos. ¿Y por qué motivo lo hace? Porque recordemos que, bueno, estamos hablando en este caso del periodo en el que arrancó, operación la empresa, ¿no? Entonces, todos esos saldos que tenemos, que ya se hicieron ajustes en su respectivo periodo contable, pues bueno, tienen que verse reflejados en un único asiento. ¿Cuál va a ser la diferencia una vez que ejecutemos esta utilería? Que en lugar de que yo busque en mi base de datos el documento, ¿no? En este caso, una factura del 2006, un pago del 2006, el documento como tal ya no estará visible. Lo que va a ser reemplazado para estos documentos, pues bueno, va a ser el asiento contable del saldo final. Ajá. Entonces, eso es lo que a nivel técnico o funcionalidad estaría sucediendo en nuestra base de datos. Entonces, necesitamos un asiento contable, vaya, que refleje todos los valores contables de los documentos que serán eliminados o archivados de nuestra base de datos. Y bueno, en la entrada de inventario del archivo de datos, pues bueno, también se refiere a asientos, en este caso que serán afectados a las cuentas correspondientes de inventarios. Y bueno, esta opción de asiento o de ajuste que genere nuestro asistente será derivado de la parametrización que tengamos en nuestra base de datos de utilizar inventario permanente. Si nuestra base de datos no tuviera activa esta parametrización, pues bueno, no haría realmente los ajustes, ¿no? Sin embargo, pues serían los dos tipos de asientos que nos encontraríamos en nuestra base de datos. Y bueno, en la parte de su periodo, ¿a qué se refiere? Pues bueno, son los periodos incluidos en el ejercicio contable al cual le vamos a aplicar esta utilería. Por ejemplo, en este caso, 2018-01, pues quiere decir enero, ¿no? Del 2018. Y bueno, continuando igual con el glosario, hablaremos también de transacciones, ¿no? Estas transacciones representan nuestros documentos dentro de la base de datos, por ejemplo, facturas de clientes, de proveedores, notas de crédito, pagos, entradas de mercancías, salidas, etcétera. Todo eso son transacciones. Los asientos contables derivados de estas transacciones y otros registros, por ejemplo, si ocupamos el módulo de servicios, pues bueno, los contratos de servicios también serían transacciones que pueden ser removidas o eliminadas en la base de datos, así como las actividades de los socios de negocio. Y bueno, el término clúster, como ya lo comentamos previamente, pues se refiere, ¿no? Al grupo de transacciones o en este caso documentos vinculados entre sí por justamente conexiones lógicas comerciales, ¿no? Como el ejemplo que les mencionaba del pedido, entrega y demás. Un clúster puede contener al menos una transacción. Entonces, este grupo de archivos es lo que estaríamos viendo como tal en nuestros clústeres. Y bueno, transacción removible y no removible. ¿A qué se refiere esta parte? Pues bueno, son transacciones o documentos que cumplen con los criterios para ser eliminados en nuestra base de datos. El tema de los criterios lo vamos a ver un poquito más adelante. Y a su vez, un clúster puede ser removible, no removible. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que ese clúster que contiene las transacciones, ya sea removibles, son las que se estarán eliminando en nuestra base de datos al ejecutar esta utilería. Ok. Bueno, una vez aclarado los términos, pues ahora sí,
este antecedente, por ejemplo, de las bases de datos grandes, ¿cómo me repercute, ¿no? A nivel de empresa, pues bueno, si la base de datos es muy grande, con muchas transacciones, un volumen de información bastante considerable, pues bueno, en mi día a día me puede afectar haciendo, por ejemplo, que la navegación de documentos sea tardada, ¿no? Si yo busco un registro, consulto un registro, quiero generar un documento, pues bueno, entre más barrida de información en las tablas de SAP tenga que hacer, pues bueno, también se vuelve tardado. Esto también genera pues lentitud, ¿no? Al consultar también reportes, generar ya sea un reporte nativo, algún reporte personalizado, pues entre más información tenga que leer y mostrar en la base de datos, también puede generar temas de lentitud, inclusive temas de performance a nivel general. Y bueno, esto a su vez, hablando en términos de dar mantenimiento a bases de datos grandes, pues también repercute, porque si tenemos bases de datos grandes, pues bueno, requiere más espacio en nuestro disco, los procesos de actualización de versión, ya sea de parche o a una familia de producto, pues entre mayor sea el tamaño de la base de datos, también se vuelve más largos. Entonces, las ventanas de mantenimiento para todo este tema, pues a su vez también se vuelven más grandes. Y bueno, a su vez, pues también requiere espacio, ¿no? Porque pues lo mismo, para aplicar un proceso de actualización de la base de datos tenemos que generar respaldos y estos pues también nos consumen más espacio. Es por eso que bueno, se opta por la parte del archivado en este caso. Y bueno, con ese antecedente, pasemos de lleno, ahora sí, en la parte de la información que se archiva. ¿Qué información es la que se va a archivar o en este caso eliminar de nuestra base de datos, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí una imagen del asistente para el archivo de datos. Ahí, por ejemplo, ya hicimos alguna selección previa, ¿no? De los periodos, como lo vamos a ver en nuestra demo. Y, por ejemplo, estamos viendo el ID de clúster número 30. Ajá. Ese clúster contiene 42 transacciones contenidas, de las cuales esas 42, pues bueno, habría que revisar el detalle, ¿no? De si son removibles o si de esas 42 hay algunas que no entrarían en este criterio de ser eliminable y el por qué, ¿no? Entonces, todos estos clústeres son los que se pueden eliminar. Para conocer el detalle, si yo le doy doble clic, pues bueno, me va a cambiar la vista, esto dentro de la misma ventana del asistente de archivo, y aquí puedo ver toda la serie de documentos que están contenidos en mi clúster número 30. Y bueno, mientras tenga palomita verde, ¿no? En esa parte, pues quiere decir que la transacción puede ser removida porque cumple con los criterios, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tenga este apartado, se puede remover este documento en la base de datos. Y, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? A su vez, esta factura, ¿no? Está conformada de una entrada, de un pedido y, bueno, cierra todo el proceso con un pago efectuado. Dado que esta transacción cumplió el criterio, pues toda esta información sería la que se esté removiendo en nuestra base de datos. Y el saldo final, pues bueno, se contempla en el asiento general del archivado de datos. Y bueno, también parte del tipo de información que se archiva, aquí está un ejemplo, por ejemplo, de todas las tablas de SAP, de la que se pueden eliminar transacciones. Estamos hablando, por ejemplo, de la tabla factura de clientes, ¿no? Con el objeto 13, de la tabla de notas de crédito con el objeto 14, y así nos da todo el listado de objetos, las transacciones que se pueden eliminar. De nuestra base de datos, ¿sí? Cumpliendo ciertos criterios. Es importante mencionar que archivado de datos es totalmente transaccional. No estamos hablando aquí ni de datos maestros de artículos, ni de clientes, ni de proveedores. Es a nivel de transacción la información que se va a remover. Y bueno, ahora sí, ¿cuáles son las características de los documentos que se pueden eliminar?
En el caso de los documentos de marketing, es decir, los documentos que pertenecen al módulo de ventas y compras, pues bueno, las transacciones que se pueden eliminar son las que correspondan tanto al periodo contable que estamos seleccionando y que corresponda al rango de fechas que se está archivando. Por ejemplo, si yo seleccionara mi periodo 2018, ¿no? Y tuviera alguna factura de clientes que no esté cerrada, ajá, y que a lo mejor continúe abierta, pues vaya, esa transacción no me la va a remover con todo y que yo esté seleccionando el periodo 2018. Ujú. Entonces es otro de los puntos que tiene que cumplir, transacciones totalmente cerradas y reconciliadas. En el caso de finanzas, los asientos que se van a poder eliminar o remover son los que vengan de los documentos de marketing. ¿Y cuáles no se van a poder eliminar? Pues bueno, lo mismo, ¿no? Asientos que no estén reconciliados. ¿A qué se refiere? Pues bueno, son los asientos directos, ajá, que hacemos a lo mejor, pues derivado de algún ajuste, algún proceso que se nos haya solicitado. Esos asientos manuales no se van a poder remover si tiene, por ejemplo, lo mismo, partidas sin reconciliar que incluya a un socio de negocio o partidas que se reconcilian con transacciones fuera del periodo contable. Si mi asiento se reconcilia o su contrapartida está, por ejemplo, en el 2019 y yo no lo seleccioné para archivar, entonces tampoco podrá ser removida. Ujú. Y los asientos generados de nuestro cierre de ejercicio tampoco se eliminan, ¿no? De la base de datos, eso se conserva. En el caso de las oportunidades de ventas, sí podemos remover las transacciones que estén con estatus de ganadas o perdidas. En el caso de socios de negocio, solo son las actividades con estatus de cerrado o abierto y lo mismo, ¿no? Que estén dentro del periodo contable que estamos seleccionando. En la parte de bancos, pues hablamos de pagos recibidos, efectuados y el mismo criterio, totalmente cerrados y reconciliados. También se pueden eliminar depósitos, cheques y hablando del asistente de pago, se pueden eliminar ejecuciones grabadas y también las que estén con estatus de cancelado. Ujú. También podemos eliminar reconciliaciones externas que estén dentro de nuestro periodo contable. En la parte del inventario, pues bueno, transacciones que pueden ser removidas y cumplan los criterios del periodo contable. Hablamos de entradas, salidas, las transferencias, evaluaciones de inventario, pero importante, no debe de incluir artículos con el método de FIFO. Ujú. Esto igual por tema de la integridad de las transacciones a nuestra base de datos. Entonces, para que lo consideremos, no se eliminan esos movimientos de revaluación. Y lo que sí es posible es eliminar listas de picking cuyas órdenes de venta o pedidos, pues bueno, también cumplan los criterios, ¿no? Que vimos en el apartado de documentos de marketing. Esas listas de picking son las que se podrían eliminar. En el caso de producción, pues se refiere a las órdenes de fabricación cerradas. En el caso de módulo de servicio, son las llamadas de servicio cerradas y que contengan en el estatus de fecha de los apartados creado él y cerrado él esté dentro del rango archivado, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema va haciendo esta serie de validaciones para hacer lo más transparente posible la ejecución del asistente y todo quede cuadrado. Ujú. Si hubiera algún detalle o motivo por el que no se pudiera eliminar la transacción, pues bueno, también el mismo asistente nos dará la indicación. Y bueno, ¿qué otra información también se puede eliminar adicional a los documentos que ya revisamos? Pues bueno, son los borradores, ajá, excepto los que estén sujetos a un proceso de autorización y que el estatus de autorización o bien esté como pendiente o que el borrador haya sido aprobado pero aún no es creado. Ujú. Entonces, estos borradores, si caen en alguno de estos criterios, tampoco se podrán eliminar. Es por eso que, bueno, como parte del checklist que vamos a ver más adelante, pues bueno, se sugiere hacer estas validaciones y revisiones previas. Ujú.
Solicitudes de aprobación de documentos con estatus aprobado o rechazado. Ajá, eso se pueden eliminar. Y bueno, registros en el log de los documentos eliminados también las va a remover dentro de la base de datos. Ahora sí, consideraciones previas. Dado que vimos la parte de los borradores que cumplan ciertos criterios, pues bueno, se sugiere generar un informe de lista de partidas abiertas, puede ser de compras y ventas, para ver cuáles documentos que pertenezcan al periodo que vamos a archivar se pueden eliminar, ya que únicamente los que están sujetos a este criterio son los que estén con estatus cerrado. Nada de lo que tengamos abierto y pendiente se puede eliminar automáticamente. Se sugiere también generar una lista de borradores de documentos para verificar cuáles borradores pueden generarse y no tenerlos con estatus de pendiente. Los que no se puedan generar, pues bueno, igual eliminarlos dentro de nuestra ventana de borrador de documentos. Otra recomendación es verificar la serie de numeración para los asientos contables, asegurarnos que la serie de numeración que tenemos definida por defecto para los asientos, pues vaya, contenga varios números adelantes en esa serie, no se vaya a empalmar, no se nos vaya a terminar la serie para que no nos provoque un error y que no pueda generar esos asientos contables o no termine de ejecutarse correctamente el asistente. La más importante también, pues que el cierre del ejercicio esté al día en todos los periodos de fechas que seleccionamos. E importante colocar el estatus de periodo en bloqueado. Esto también lo hace la validación, lo valida el asistente y si no se cumple el criterio no nos permite continuar con el proceso. Lo que ya mencionamos, ¿no? Previamente, generar el respaldo antes de iniciar el proceso sin usuarios conectados. Ante todo, pues la recomendación, y dado que el proceso es irreversible, pues es ejecutarlo primero en una base de datos de prueba para que puedan ver el estimado de transacciones que se van a eliminar, para que tengan un tiempo también estimado en el que va a demorar esta utilería, porque pues a mayor tamaño de la base de datos será el tiempo que tarde en ejecutar todo este proceso. Y ahora, otras consideraciones que hay que tomar en cuenta, como lo mencionaba, si nuestra empresa está parametrizada con el apartado usar inventario permanente, entonces es forzoso correr esta tarea del RCP. Esta tarea es referente a la evaluación de inventario. El proceso está documentado en esta nota, misma que se las compartiré junto con todo el material de esta presentación. ¿Cómo puedo validar esta parte? Pues bueno, dentro de SAP me dirijo al módulo de gestión, inicialización del sistema, detalles de sociedad y en la pestaña inicialización básica voy a poder validar este apartado. Y bueno, el asistente de archivado ejecuta la validación de este check tanto en el proceso de simulación como en la ejecución final. Entonces, es importante que se ejecute previamente a todo el proceso de archivado. Ahora, ¿en qué consiste ese proceso? Pues bueno, lo que tengo que hacer es ingresar al RCP con mis credenciales y me firmo. Una vez que esté dentro del RCP, lo que haré a continuación es ir a la pestaña de tareas y voy a buscar en el estado de mis tareas la correspondiente a controles de funcionamiento. Y en esta tarea, pues bueno, voy a seleccionar la de evaluación de inventario. Una vez seleccionada, clic en el botón activar. Me aparece un mensaje de confirmación, le doy OK y para ejecutarla, recordando que no debo tener usuarios iniciados, pues bueno, la selecciono y clic en iniciar. En este apartado selecciono la base de datos a la que voy a ejecutar la tarea, en este caso es mi base Demo Shamai. Clic en el botón siguiente
y el proceso a continuación va a iniciar. Una vez que concluya, puedo visualizar el resultado, solamente doy un clic en este enlace y me abrirá una página en mi explorador de internet para poder visualizar el resultado. Esta es la vista de la ejecución de esta tarea del RCP. Tengo el número de sistema, número de instalación, que son los de SAP, la fecha de inicio, la hora de finalización de la tarea, el estatus también, que es el resultado de la tarea. En este caso fue exitoso. Del lado derecho, pues mayor información técnica, ¿no? De mi base de datos, la versión del RCP y demás. Y lo que nos importa, pues el resultado de la verificación, ¿no? En este caso de datos, pues mi base de datos demo es sana. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, no tengo que correr ningún proceso previo de evaluación de inventario. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo el efecto, pues el resultado cuando mi base es al contrario, si es candidata a una revaluación de inventario, pues bueno, hay que tomar un proceso adicional. En este caso, si ejecutan esta utilería y su base de datos es candidata, pero lo quieren para un tema de archivado de base de datos, pues bueno, entonces la sugerencia es levantar un ticket a soporte para hacer el proceso correspondiente. ¿Y por qué se sugiere solo con este archivado de datos? Porque este proceso es un poquito largo, hay que reportar el incidente a fabricante, enviar la base de datos, el fabricante corre a su vez ciertos procesos y utilerías que él tiene, herramientas, para identificar cuáles asientos son los que se deben de realizar previamente para hacer el ajuste de inventario y también da una sugerencia de una serie de cuentas contables que se deben de cambiar previamente en nuestra base de datos. Entonces, estos procesos de evaluación llevan su tiempo, es mucho análisis de parte tanto del consultor de SAP como lo que se estaría aplicando en nuestra base de datos y sobre todo ser conscientes que esto impacta en la configuración contable de nuestro inventario. Entonces sí tenemos que ser muy conscientes de esta situación. ¿De acuerdo? Y bueno, se sugiere previamente antes del archivado por el tiempo, ¿no? Que lleva toda la preparación y hacer esta parte. Y bueno, una vez que ya revisamos todas estas consideraciones, pasaremos de lleno al tema del asistente de archivado. ¿Y qué es lo que vamos a ver en nuestro asistente? Pues bueno, como ya lo comentamos, una vez que ingresemos, vamos a ver el apartado de simulación o ejecución. La simulación, pues bueno, no nos va a hacer ninguna afectación real en nuestra base de datos productiva. Desde la misma simulación podemos ver un estimado de cuánto estaría reduciendo nuestra base de datos a nivel de transacción, a nivel del volumen, nos da también una vista por porcentaje. Y tenemos dos opciones que también las vamos a ver en una demo. La parte de ejecución, pues ya es el proceso en firme, ya estaría eliminando pues esta información que revisamos de los clústeres, de las transacciones y demás. Y lo mismo, antes de darle clic al botón final, pues nos muestra el mismo resumen, ¿no? De cuánto estaría disminuyendo la base de datos. También veremos la carga de ejecución grabada. Esto se refiere a cuando ya hayamos ejecutado el proceso en firme. Y finalmente buscar en ejecuciones, ¿a qué se refiere? Pues a que si queremos consultar un documento que fue eliminado, lo podríamos hacer en nuestra base de datos de tipo lectura. Ahora, ¿qué parámetros nos va a mostrar el asistente? Pues bueno, el primero va a ser el periodo, donde aquí tendremos que seleccionar manualmente el periodo contable que se desea archivar y dado que nuestra empresa está sujeta al inventario permanente, es necesario indicar un tipo de cambio para la generación de los asientos contables de inventario.
Y bueno, ¿qué recomendaciones son las que vamos a ver en nuestro asistente? Está el apartado de agrupar por clúster de documento. De hecho, es la definición por defecto, ¿no? Que vamos a ver en nuestro asistente. También podemos desplegar la información del clúster, que es el detalle de todos los documentos que van a estar contenidos. Y podemos regresar o ajustar esta vista del clúster, desde donde veremos el estatus de las transacciones, si se puede eliminar o no se puede eliminar, y revisar el comentario del por qué no se puede eliminar. En la parte del asiento, pues bueno, veremos unas reglas de compresión. Para efectos de la demo, dejaremos el valor por defecto, que es el periodo contable, pero también es posible que estos asientos pues los pueda realizar por su periodo, es decir, por cada mes del ejercicio fiscal que estamos seleccionando, o que los podamos visualizar por mes. Depende de cómo queramos visualizar esa información. Y ahora, una vez que ya conozco o tengo más conocimiento de cómo filtrar estos criterios para la ejecución del asistente, dentro de mi checklist, ¿qué es lo que necesito ya tener realizado? Pues bueno, está la ejecución de cierres contables. Se sugiere hacer una simulación para encontrar cuáles clústeres los marca como abiertos y cuáles pueden ser cerrados para tener un mayor número de documentos factibles, ¿no? Para eliminar. Lo mismo, cerrar los clústeres abiertos y generar el respaldo de la base de datos, ejecutar el asistente. Y bueno, a continuación vamos a ver el proceso de simulación primero para que vean cuáles son los criterios que se ingresan. Aquí, por ejemplo, hay un estimado, ¿no? Que es un resumen de la reducción prevista para la base de datos. También la reducción en porcentaje, número de transacciones borradas y demás, ¿no? Todo esto es una vista previa. Entonces, para correr la simulación, me dirijo al menú Gestión, Utilidades y el asistente para el archivo de datos. Veremos dos pantallas de introducción, damos clic en Siguiente. Dejo seleccionada la opción de archivo de datos por periodo contables y la primera opción de ejecutar la simulación. Aquí voy a seleccionar en este caso el periodo contable hasta el que quiero archivar la información. En este caso será hasta el 2012 porque a este periodo o hacia este ejercicio es donde tengo mi cierre fiscal. Y posteriormente estaré ingresando el tipo de cambio que correspondería a la generación de los asientos. Dado que es simulación, pues bueno, este valor solo es informativo, se puede ingresar o dejarse en blanco, ¿no? En la simulación. Le doy clic en Siguiente. Aquí tardará el proceso en ejecutarse previamente porque lo que me está haciendo es un barrido de toda la información para poderme mostrar la vista de los clústeres, que cuánto se identifica y cuánta información la está agrupando en este clúster. Entonces, esta ejecución, el tiempo puede ser variable en función del tamaño de nuestra base de datos. Entonces vamos a esperar un poquito más a que finalice nuestro barrido y para poder pasar a la otra ventana. Ok, una vez que ya concluyó, pues bueno, como podemos ver, hay algunos clústeres que nos marca con tachecito. Esos no se pueden eliminar porque no cumplen los criterios de los que ya hablamos. Y hay otros clústeres que sí se pueden eliminar porque sí cumple el criterio. Si le doy doble clic, como podrán ver, me muestra todo el listado de documentos, ¿no? Facturas, tarjetas de equipo, registros de diario, entregas, todos los documentos que lo conforman. Posteriormente dejamos la opción por defecto de periodo. Aquí como es simulación, no es necesario rellenar esta información para el asiento. Y pues nuevamente doy clic al botón Siguiente. Y finalmente en la simulación pues ya me da este resumen, ¿no? de la información de base de datos, transacciones y el tamaño pues de reducción esperado. Esto puede ser variable, ¿no? Realmente es un estimado. Ya durante el proceso en firme, pues bueno, podríamos ver el resultado final.
Entonces, esta simulación pues fue por la parte de los periodos contables. Ahora, hay otra opción dentro, igual, los criterios de ejecución. Si no la queremos por periodo contable, también es posible seleccionar por socios de negocio. Ajá, en el supuesto que nuestra base de datos sea muy grande y que pues tengamos transacciones con socios de negocios que, bueno, al día de hoy ya ni siquiera tenemos acuerdos comerciales, pero queremos remover esa información de la base, entonces esa va a ser la diferencia, ¿no? Entre seleccionar el periodo contable o seleccionar el criterio de los socios de negocio. Ujú. Entonces, el proceso es muy similar. Entonces, nos vamos a ir al asistente de archivo de datos, confirmamos las dos primeras ventanas de bienvenida. Ahora seleccionaremos la opción archivo de datos por socios de negocio y ejecutaremos una simulación. Ujú. Aquí nos cambia la ventana. En lugar del periodo contable, lo que vamos a seleccionar es el rango de socios de negocio de los que queremos eliminar nuestra información. Ujú. Podemos seleccionar el rango y luego dar clic en el botón buscar. Y bueno, manualmente podríamos estar seleccionando uno a uno los socios de negocio de los que queramos quitar información. Ajá. Este, y bueno, una vez que seleccionemos los socios de negocio, damos clic en el botón siguiente. Y lo mismo, la acción demorará por el volumen de información que contenga para estos socios de negocio seleccionados. Nuevamente, como es la ejecución de una simulación, pues bueno, en este ejercicio se seleccionaron todo el catálogo de socios de negocio de la base de datos. Ujú. Y nos da un estimado de las transacciones que se podrían eliminar. Y una vez que finalice con este barrido, pues bueno, también nos mostrará los clústeres que están sujetos a ser removidos. Por ejemplo, en este que tiene tache dice que pues el cierre de periodo no se ha realizado. Ajá, entonces no podría eliminar esa información. Ujú. Y si quisiera ver el detalle, le doy doble clic al clúster y puedo ver los documentos que contiene. En este caso, los que estén en palomita verde son los que puede eliminar y cumplen los criterios. Pero en el motivo del error, por ejemplo, pues ahí nos aparece, ¿no? O no se ha realizado el cierre, o ese documento está conectado a otro clúster o a un periodo contable, pues que no está considerado, o quizás la transacción no está totalmente cerrada o reconciliada. Ujú. Y aquí podemos ver también filtrar por tipo de documento, o bien si dejamos la opción de todos, pues veremos todo el contenido del clúster. Regresamos a la vista principal, damos clic en siguiente, volvemos a seleccionar el tema del periodo, que es solamente informativo porque es una simulación. Damos clic en siguiente y aquí tenemos el resumen de la reducción prevista, ¿no? A nivel de porcentaje, a nivel de transacciones y a nivel del tamaño final de la base de datos. Ujú. Esto es lo que vemos en la simulación. Y clic en finalizar. Una vez que corrimos estos procesos de simulación, no tienen que hacer los dos, es simplemente para que aquí en la presentación vieran la diferencia. Pueden ejecutar el que pues quede mejor a las necesidades de la empresa. Y bueno, para fines de esta demostración, lo que vamos a ocupar es el criterio de periodos contables. Ujú. Entonces, este ya es el proceso en firme. Es similar al tema de la simulación, entonces nuevamente, ¿no? Vamos a utilidades, ejecutamos nuestro asistente, confirmamos las dos primeras ventanas de bienvenida y ahora seleccionamos la segunda opción de iniciar ejecución de archivo. Aquí, como pueden ver, ya nos pide, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Un nombre de ejecución de archivo, puede ser cualquiera con el que nosotros identifiquemos esta ejecución. Seleccionamos nuevamente hasta diciembre del 2012, que es hasta donde tengo mis cierres contables. Aquí ya valida, por ejemplo, la ruta del respaldo que se generó previamente. Como una observación, el respaldo no puede ser mayor a 1 hora de ejecución. Si lo hacemos y nos demoramos porque estamos realizando otras actividades, otras validaciones,
y regresamos a ejecutar el asistente. Si excede el tiempo, pues bueno, ¿no? Nos lo va a marcar, ¿no? Como que no se generó. Una vez que especifiquemos la información, lo mismo, hace el barrido, nos va a mostrar todos los clústeres de nuestra base de datos. Los que están en verde serán los que se puede eliminar y que contienen a su vez una serie de documentos que cumplen todos los criterios. En este caso vemos, por ejemplo, facturas del 2006, entregas del 2006. Todos estos documentos están dentro del rango del periodo contable que seleccionamos previamente. Podemos filtrar por tipo de documento como son las facturas o cualquier otro documento que tengamos aquí en nuestro clúster. Aquí, por ejemplo, pues no teníamos ningún pedido ni factura de proveedor, pero por ejemplo al visualizar todas, pues otra vez vemos factura, nuestros clientes, pedidos de cliente, etcétera, que cumplan con este criterio o esta condición. Podemos regresar a la vista de clúster, igual, ¿no? Si quisiéramos a lo mejor no ver tanto detalle, pero ver la lista de los clústeres que pueden ser eliminados, pues lo mismo, ¿no? Podemos hacer esos cambios. Si hay algo que no se puede eliminar, pues también en el campo de comentarios nos lo estaría marcando el motivo del error. Y bueno, estos son los diferentes filtros. Ok, esos que no se puede eliminar, pues no cumplieron los criterios, ¿no? De estar reconciliados, de no estar pues totalmente cerrados. Dejamos la opción por defecto de periodo. Aquí, como ya es la ejecución de en firme, pues bueno, ya se coloca una descripción. Esta descripción puede ser un valor que ustedes identifiquen o les ayude a agilizar la identificación del asiento contable que se va a generar. Y como les comentaba, tenemos una ventana de resumen. Ahora sí, antes de iniciar el proceso como tal, pues el tamaño de la base previsto, ¿no? Que está por eliminarse, también en porcentaje, también en número de transacciones. Y aquí podríamos ver la serie de procesos que estará haciendo el asistente de archivado, ¿no? Y tenemos una barra superior que será una barra de estatus para ver el avance de todo nuestro proceso dentro de la base de datos. Por ejemplo, lo primero que va a hacer es generar la copia de la base de datos de solo lectura. Esta base de datos contendrá la información antes de ejecutar el archivado y como su nombre dice, solo lectura solamente va a ser para consulta. De hecho, vamos a ver esa base de datos también en demo y veremos una etiqueta que dice base de datos archivada. No podemos crear ningún documento, únicamente de consulta. Y bueno, una vez que genere esa copia de la base de datos, el siguiente paso que realizará el asistente será borrar los datos. Después genera las entradas de diario del archivo de datos, hace la reducción de la base de datos, reduce los logs de los documentos que removió en la base de datos y finalmente aplica una tarea de reindexado a la base de datos. Entonces, nuevamente este proceso demorará con base en el tamaño de nuestra base de datos. Una vez que concluye, pues podemos ver el resumen. Ahora sí fueron los valores ya finales, ¿no? De reducción del tamaño de la base de datos en megas, en porcentaje y en transacciones eliminadas. Ese es el proceso en firme del archivado de datos. Una vez que ejecutamos ya el proceso, podemos identificar dentro de nuestra base de datos los asientos de archivado. Como recordarán, en mi ejercicio yo coloqué este valor de Archiving 2020 y pues bueno, este es el asiento, uno de los asientos que me generó con la ejecución de ese proceso. Como podemos ver, por ejemplo, pues corresponde, ¿no? Al periodo 2016. El origen de este asiento es Data Archiving, por eso estas iniciales, y pues bueno, a esto nos referíamos con el número de asegurarnos tener suficientes números para la creación de asientos contables, ¿de acuerdo? Por la serie de numeración por defecto, en este caso la primaria. Y bueno, ¿qué otros apartados o funcionalidades se pueden ejecutar para este fin?
Estas funcionalidades, como se mencionan, son complementarias. No quiere decir que, bueno, se tenga que ejecutar una vez después del archivado. Sin embargo, pues bueno, ya que estamos en el tema de reducción de base de datos, pues pienso que sería de utilidad, igual que lo validaran de manera interna y bueno, tomando de referencia ese ejemplo de posiblemente existan datos maestros, ¿no? De socios de negocios con quienes ya no tenemos relación comercial, pues bueno, ahí lo que podríamos hacer sería inhabilitarlos, más no borrarlos de nuestra base de datos. Y la razón de no poder eliminar el registro en nuestra base de datos, recordemos que el RP tiene unas reglas, ¿no? Con la información. Entonces, para asegurar la consistencia de la base de datos y la información, si el registro de nuestro dato maestro, tanto de artículos como de socios de negocios, ya tiene información, ese registro no podrá ser eliminado en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Lo más que podríamos llegar a hacer es inhabilitarlo. Por el contrario, si quizás fueron registros que se dieron de alta, pero los dimos de alta mal y nunca los ocupamos para una transacción, pues eso sí los podríamos eliminar de manera masiva. Entonces, aclarando este tema, les voy a hacer una pequeña demostración de cómo se puede ejecutar este asistente. Es importante mencionar que así como el archivo de datos, para ejecutar este asistente, lo mismo, se requiere un un respaldo de la base de datos antes de ejecutarlo y también es una acción irreversible. Entonces, se tiene que realizar en una ventana de mantenimiento sin usuarios conectados, con el respaldo previamente y también en este asistente es posible, ¿no? Seleccionar si queremos una nueva ejecución o en el caso que ya hayamos realizado una previamente, también podemos cargarla para visualizar los datos. Para nuestra demo dejaremos la opción por defecto de una nueva ejecución. En este apartado también podemos ingresar un nuevo nombre para reconocer de una manera más ágil nuestra ejecución. En este caso, para el ejercicio será demo Shamai-depuración. Y podemos seleccionar de los distintos datos maestros de los cuales queremos depurar. En este caso será datos maestros de artículo y de socios de negocio. Como lo comentaba, socios de negocio no se puede eliminar si ya tiene transacciones, pero sí los podemos ya sea eliminar algún contenido o desactivar el socio de negocio. Ojo, borrar contenido no se refiere a transacciones. Para eso es el archivo de datos que ya revisamos. ¿A qué se refiere entonces? Pues el contenido del socio de negocio son sus datos, es decir, el teléfono, la dirección, la persona de contacto. O sea, si ya queremos prácticamente, ¿no? Dejar casi en blanco ese dato maestro, pues seleccionamos esa opción. Si únicamente lo queremos desactivar para que no nos siga apareciendo en nuestros reportes o a la hora de teclear el código en nuevos datos, en nuevos registros de marketing, pues lo inhabilitamos. Para este ejercicio seleccionamos un rango de artículos, es la primera opción que dejamos por defecto. Y una vez que seleccionemos nuestro rango de artículos, clic en el botón Buscar. Nos aparecerá todo el listado de artículos que corresponda a ese rango. Podemos seleccionar los que deseamos desactivar o bien podemos llevarnos todo el bloque utilizando las combinaciones de teclas Control Shift y clic, ¿no? Nos desplazamos hasta el último registro y nos llevamos todos nuestros artículos a la parte derecha. Damos clic en el botón Siguiente y nos aparecerá toda la lista de artículos y la acción sugerida, dado que todos estos movimientos o vaya, los artículos los identificó con transacciones, no se puede eliminar. La única acción sugerida es la desactivación de estos registros. Eso es para los artículos. Ahora, para los socios de negocios es algo similar. Tenemos que seleccionar nuestro rango de socios de negocios. Pueden ser lo que se necesite, ¿no? Puros clientes, puros proveedores o, bueno, seleccionar dentro de todo nuestro catálogo. Damos clic en el botón Buscar y nos aparecerá toda la información. En este caso son proveedores, nos los vamos a llevar todos y, bueno, vamos a desactivarlos.
dentro de la columna de comentarios vemos la observación que no puede ser eliminado nuevamente porque ya tiene transacciones, solo desactivado. Y bueno, ya nos da un resumen con base en los criterios que definimos, de si queremos ejecutar de una vez el asistente o grabamos esos parámetros previos y salimos del asistente para una ejecución posterior. Para fines del ejercicio dejamos la opción de ejecutar y el proceso, el resumen del proceso es el que se mostrará a continuación, que realizará la depuración, es inicio y finalmente concluye el proceso, ¿no? Y en este resumen de la ventana podemos ver el total de artículos que fueron desactivados, el total de socios de negocio que fueron desactivados y finaliza. Nuevamente recordar, ¿no? Es a nivel dato maestro. Para las transacciones no se toca nada, ese es con la utilería del archivo de datos. Otra sugerencia que puede ayudar a reducir el volumen de las transacciones en nuestra base de datos es una funcionalidad que se llama limpieza de logs de cambios. Al igual que las otras dos utilerías que ya revisamos, también esta acción es irreversible, por lo que se sugiere tener un respaldo de nuestra base de datos antes de ejecutarla. Y bueno, para esta utilería, pues accedemos igual desde gestión, utilidades y abrimos la ventana limpieza de logs de cambios. Nos dará un pequeño resumen dentro de esta misma ventana, ¿no? ¿Para qué sirve la utilería? Que es básicamente eliminar cada registro de log de movimientos, ¿no? Que tuvimos tanto con los datos maestros como nuestros artículos. ¿A qué se refiere este registro? Bueno, a lo mejor yo generé mi documento y después regresé y actualicé el campo comentarios y después regresé y al mismo documento le modifiqué un campo de usuario. O sea, cada uno de los movimientos que hagamos, ya sea en nuestro documento de marketing o en nuestro dato maestro, cada uno de esos movimientos se va a ir guardando en nuestro log. Entonces, a través de esta utilería podemos optimizar o hacer una limpieza de esos logs. Podemos seleccionar entre una nueva limpieza o alguna que ya tengamos generada previamente. Para nuestro ejercicio dejaremos la opción iniciar una nueva limpieza y asignaremos un nombre para esta demostración. La fecha por defecto es la fecha de ejecución y la limpieza de logs hasta tiene que ser una fecha anterior a nuestra fecha de ejecución. En este caso, pues es un día anterior, ¿no? A la fecha en la que la estoy realizando. Puedo identificar aquí por comentarios, agregar una descripción adicional y puedo ver la información acomodada por módulo de los logs de cambios que me va a estar eliminando por tipo de objeto. En este caso, por ejemplo, de los datos maestros, veo aquí un porcentaje, ¿no? de movimientos que se pueden eliminar. Lo mismo para la parte, por ejemplo, de los socios de negocio, ¿no? Los datos maestros y lo mismo para otros documentos en la base de datos. Una vez que yo haya seleccionado la información que me interesa eliminar, pues bueno, solamente doy clic en ejecutar, me sale un mensaje de advertencia indicando que pues bueno, no es reversible y que se requiere un respaldo previo. Ejecuta la utilería y solamente tengo que esperar a que concluya y me dará un resumen del lado derecho de todas las transacciones en el log que se eliminaron correctamente. Todos los registros en el log. Y esta es una utilería pues complementaria, ¿no? A la que ya revisamos. ¿Qué otra recomendación podemos hacer una vez que se ejecutó la utilería del archivado? Pues bueno, también es posible realizar la reducción del log a través de un shrink y esto se sugiere porque como todo lo que estamos moviendo genera cambios en el log, ¿no? Tanto el archivado, eliminar transacciones, ya sea también inactivar datos maestros, absolutamente todo eso se está registrando en el log de la base de datos. Es por eso que es muy probable que una vez que concluyamos con la ejecución de la utilería, veamos que nuestro log, en lugar de estar más chico, está casi al doble, ¿no? Sí puede suceder eso y tiene pues un porqué, ¿no? Entonces,
la sugerencia es aplicar esta reducción para disminuir pues toda esa pues historial, ¿no? De los movimientos que se aplicaron y de la misma manera generar un respaldo de la base productiva una vez que ya hayamos concluido de ocupar estas utilerías. Con todo esto, pues bueno, nuestra base de datos ya estaría en el valor esperado una vez que hayamos ejecutado el asistente, ¿no? Y como notas de referencia para ejecutar estos procesos, pues bueno, les compartiremos las notas correspondientes. Y bueno, en la parte de la carga de la ejecución del asistente ya es un proceso posterior. Una vez que ya ejecuté la utilería, ahora cómo entro a revisar la información que ya se eliminó de la base de datos y yo ya no la veo, ¿no? Y si quiero consultar, pues me dice que fue una transacción archivada, ¿no? Entonces, para eso, pues bueno, entraría a mi asistente, confirmo las ventanas de bienvenida, lo mismo, ¿no? Los parámetros, por ejemplo, de periodos contables y puedo cargar mi ejecución. De hecho, esta contiene el nombre de la ejecución en firme que hice del asistente. Puedo ver la fecha de ejecución, puedo ver hasta qué periodo yo archivé y el resumen que me traía, ¿no? De la información de la reducción, todo esto lo puedo ver en el mismo asistente. Y bueno, en la base de datos de solo lectura, pues de hecho aquí sale la descripción que les comentaba, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo ingresar. Cuando yo esté dentro de esta base de datos, la voy a identificar por esta manera. Tanto los documentos como las ventanas que abren el sistema, en todos lados aparece, ¿no? La etiqueta de base de datos archivada. Como pueden ver, esta factura está en modo crear y no está habilitado, ¿no? Poder seleccionar el código del cliente o el nombre. Los periodos contables todos están con estatus archivado, ya ni siquiera es cierre de periodo bloqueado, ahora me cambia esta descripción y está como archivado. Y bueno, si yo quisiera generar algún documento o quizás duplicarlo por otro que ya esté en la base de datos, pues bueno, la misma base me va a bloquear esa acción y me dirá que no está soportada para este objeto. La nomenclatura o cómo podemos identificar el respaldo del archivado de datos que se generó al ejecutar la utilería, pues bueno, será el nombre de la base de datos, un guión bajo, el número de ejecución del archivado, un guión bajo y la fecha en la que se realizó este proceso. Y bueno, ahora sí, ¿cómo buscamos la información en nuestra base de datos? Desde nuestro asistente podemos ingresar a la base de datos en modo lectura. Lo que vamos a hacer es seleccionar la cuarta opción de buscar ejecuciones de archivos de datos y aquí me va a traer toda la serie de movimientos que se realizaron con el archivado. De hecho, son bastantes clústeres, ¿no? Los que fueron removidos. Lo que yo voy a hacer para ingresar, bueno, aquí puedo también validar, ¿no? Cuál es el contenido de los clústeres. Inclusive, si yo quisiera el detalle de alguno de esos documentos, ver, por ejemplo, esta factura 6, me dice, la selecciono, me aparece un mensaje de que se cargará la información y esta base de datos es la que se abrirá directamente, ¿no? Para fines de consulta. Como pueden observar, todas las ventanas dice base de datos archivada. Me puedo mover entre los diferentes documentos que contiene la base. Inclusive es probable que en esa base vea documentos todavía con estatus abierto, ¿sí? Sin embargo, como ya lo comenté, pues no podría generar nada, ya que es una base de datos únicamente de consulta. Y bueno, en los asientos también aparece la etiqueta, ¿no? De base de datos archivada y toda la información que se muestra. De hecho, le quiero dar crear y no me hace nada, ¿no? Ni siquiera me cambia el modo de la vista, me deja tal cual el asiento que yo estaba consultando antes. Entonces, no es posible registrar nuevos movimientos. Y bueno, si quisiera también abrir otro tipo de documentos, pues lo mismo, ¿no? Me sale la leyenda o la descripción de base de datos archivada. Y lo mismo, me puedo estar moviendo entre las diferentes transacciones de mi base de datos.
Y bueno, cierro esas ventanas. Y lo que voy a hacer también es, por ejemplo, desde el apartado seleccionar base de datos, pues bueno, puedo identificar también mi base de datos lectura con la nomenclatura que ya les comenté. Ajá. Entonces, tendré por una parte mi base de datos productiva, que es la que se ve aquí, y la base de datos de solo lectura, que es la que se ve acá, ¿no? Y esta es la manera para identificar en qué base de datos estoy firmada. Y bueno, ahora pasamos a la parte de los errores principales que pudieran surgir cuando estamos trabajando con esta funcionalidad. El primero de ellos es, pues, como les comentaba, que no encuentre un respaldo reciente de la base de datos. El respaldo no debe ser mayor una hora. También se sugiere cerrar todas las conexiones activas y deshabilitar todos los add-ons para que no nos identifique conexiones de add-ons como si fuera algún cliente conectado de Business One. También valida, por ejemplo, si yo la primera vez que corrí el asistente, mi periodo estaba abierto con todo y que tuviera el cierre, pues bueno, sí me lo reporta y no me deja continuar. De hecho, como pueden ver, los botones aparecen inhabilitados. Y aparecen también mensajes, ¿no? De consideraciones que tengo que hacer, por ejemplo, las cuentas de ganancias no han sido compensadas y la sugerencia, ¿no? De revisar antes de continuar. Entonces es por eso, ¿no? Que en las consideraciones previas, pues se sugiere que el estatus del periodo esté bloqueado y todos los cierres de ejercicio hayan sido realizados. El número de transacciones que no se pudieran eliminar, pues bueno, ¿no? Nos aparece, por ejemplo, el motivo del error, ¿no? En este caso específico, pues estaba conectado un documento que no era eliminable, ya sea porque pertenecía a otro periodo contable o no estaba totalmente reconciliado. Y bueno, como información de referencia, les vamos a compartir junto con este material la guía para prepararse y realizar un archivado de datos. Esta información que generó SAP está a partir de la versión 8.8 de SAP Business One. Sin embargo, pues información un poquito más actualizada la podrán encontrar en el portal de ayuda en línea de la versión de SAP. También un resumen muy pequeño de lo que vimos el día de hoy en sesión disponible en el SAP Business One to Go. Estas ligas pues son de acceso muy sencillo, ¿no? Nos solicita en este caso algún number, entonces con que tengan la liga pueden ingresar. Les voy a compartir la nota de la evaluación de inventario, donde se documenta lo que se tiene que revisar y ya con los comentarios que hicimos, ¿no? Si se detecta que la base de datos es candidata, se sugiere abrir el ticket en soporte. Otras notas SAP de referencia es, por ejemplo, ¿no? Si la base de datos finaliza sin crear el asiento contable, pues bueno, la base de datos, pues bueno, no genera el asiento, o sea, sí es un tema aquí de producto, entonces pues se sugiere hacer la ejecución sin seleccionar estas casillas, ¿no? Por ejemplo, del proyecto, los centros de costo. O sea, tal cual se los mostré en la demo, podrían realizar la ejecución. En este caso, por ejemplo, la base, el archivado falla, ¿no? Y no se restaura en automático nuestra base de datos, pues bueno, el workaround es restablecer manualmente el respaldo. Si falla, por ejemplo, en el paso 4, pudiera ser, este detalle ya se corrigió a partir del parche 8 de la versión 9.3. Entonces, si estamos en un parche 8 superior, pues esto ya tendría que estar corregido y no fallarnos. Ahora, si en el proceso de ejecución del archivado les aparece un warning y no les permite avanzar y les aparece también este mensaje de contacte a soporte técnico, pues lo mismo, se sugiere abrir el ticket a soporte SAP. Y algo muy importante, y me parece que no mencioné, sobre todo con estos temas de tickets y escalaciones a fabricantes, es que tenemos que estar en la versión soportada del producto. Como recordemos, pues bueno, ya hay versiones de SAP que están fuera de mantenimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que errores de producto ya no los podemos reportar a fabricante. O sea, no nos van a aceptar igual la atención. Entonces, les sugiero,
pues en medida de lo posible que si van a tomar la referencia de este proceso, se aseguren de que su versión de SAP esté mínimo en la versión 9.3 parche 14, ajá, como mínimo para poder ejecutar esta utilería. Entonces, pues espero que esa información pueda servirles para realizar correctamente la ejecución del proceso. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de dudas. Gracias por su participación. Gracias a todos por su atención. Que tengan excelente día. Hasta luego.